Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la gran bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid, donde estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí de canal EATV 21.1 en Cusco, juntamente con el canal Telecable 44.2 en Lima y también con Radio Nueva Luz 790 AM de Cusco. Y desde Cusco en Radio Nueva Luz 790 AM estamos también transmitiendo a 101.5 FM en Quispicanchi, también con FM 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. Le damos la bienvenida a todas esas audiencias juntamente con la audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y el Facebook. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, por permitirnos entrar en sus hogares a través de este medio de comunicación aquí en la televisión y en la radio. Muchísimas gracias. Reconocemos que tú tienes otras opciones para sintonizar en sus programaciones, pero han elegido, han decidido de sintonizar en este programa donde típicamente estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, donde enseñamos la palabra versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor. Gracias también por todas sus preguntas bíblicas que siguen entrando aquí en este ministerio a través de la televisión y la radio también. Aquí en el ministerio de El Talmid recibimos diariamente sus preguntas bíblicas, sus peticiones de oración y sus comentarios. Los recibimos a través de nuestro número de WhatsApp, un número local aquí en Cusco. Permíteme compartir ese número. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Ese es el número local aquí en Cusco de WhatsApp, donde tú puedes enviar sus preguntas bíblicas, sus comentarios y sus peticiones de oración, donde nosotros respondemos diariamente a todas ellas. También para nuestra audiencia internacional, donde recibimos recibimos al día y durante la semana 40% de todas las preguntas que vienen afuera del país de Perú a través de la audiencia que está sintonizando en el internet. Y para ustedes sepan algo, que el número es 51-993-093-959, 51-993-093-959. Y no se olvide que estamos cada noche en Radio Nueva Luz 790 AM. Cada noche estamos en Radio Nueva Luz 790 AM de 7 a 8 PM de lunes a viernes, de nuevo enseñando la palabra del Señor. Y queremos tomar esta oportunidad de extenderle una invitación cordialmente a toda nuestra audiencia para visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado y nosotros estamos ubicados. La Iglesia Cristiana de la Gracia está ubicada en la comunidad de Manuel Prado, aquí en Cusco. Estamos localizados en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo. Como unos 30-40 metros a la derecha de Machu Picchu, hay un edificio blanco alto de 4 pisos y ahí donde estamos ubicados. La dirección exacta, precisa de la iglesia es Avenida Collasuyo B-7
cuarto piso. Avenida Collasuyo, B-7, cuarto piso. El horario de la iglesia son los miércoles de 6 a 7 p.m. Comenzamos a las 6 precisamente y concluimos a las 7. El culto de oración, donde nuestro pastor comparte una mini enseñanza por 15 minutos y luego por 45 minutos estamos intercediendo ahí como un grupo de creyentes. Están invitados. También los domingos tenemos dos horarios, de 9 a 10 de la mañana tenemos la escuela dominical de 9 a 10 de la mañana, donde yo tengo la oportunidad de enseñar la palabra cada domingo de 9 a 10 de la mañana en la escuela dominical, y luego a las 10:30, precisamente a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor con el mensaje principal. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros a ese número que voy a compartir de nuevo. El número es 993-093-959, 993-093-959. Vamos a regresar a esta serie de enseñanzas que estamos compartiendo sobre qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Estamos respondiendo a esta pregunta que abarca muchos aspectos, ¿ves?, de la Biblia sobre el camino a la salvación. El camino a la salvación y cómo es que nosotros como creyentes debemos de caminar en esta tierra. Siempre comenzamos con lo fundamental, y la palabra evangelio literalmente significa buenas noticias, y ocurre 93 veces en la Biblia, exclusivamente en el Nuevo Testamento, ¿no? Y en griego la palabra es evangelion en griego, ¿no?, de la cual conseguimos nuestras palabras españolas: evangelista, evangelio, evangélico, etcétera, etcétera, etcétera. El Evangelio, en términos generales, es el conjunto de todas las escrituras. Más estrechamente, el Evangelio es la buena noticia concerniente a Cristo y el camino de la salvación. Y la clave para entender el Evangelio es saber por qué son buenas noticias. ¿Por qué el Evangelio son buenas noticias, no? Para ellos debemos empezar ¿con qué? Con las malas noticias. La ley del Antiguo Testamento, ¿ves? Note bien, fue dada a Israel durante el tiempo de Moisés. Ahora tú y yo conocemos la ley principiando con lo que nosotros nombramos los 10 mandamientos. Ahora, la ley cuando se entregó se encuentra en el libro de Deuteronomio, que es en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 5, y también en Éxodo capítulo 20. Deuteronomio capítulo 5, Éxodo capítulo 20. Pero vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5 y note versículo 1, y es importante a comprender por qué el Evangelio son buenas noticias, porque tenemos que comprender las malas noticias primero. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 1 dice esto, escuche estas palabras cuidadosamente, dice: entonces llamó Moisés a Israel y les dijo: oye, oh Israel, le dice, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Note que aquí en este versículo tiene 4 elementos, y eso es, tenemos los estatutos, tenemos las ordenanzas, note bien que tenemos que aprenderla y ponerla por obra. Note esos 4 elementos. Por diseño, era imposible para que el hombre pudiera cumplir con la ley. Por esa razón, el diseño, el propósito de la ley era para señalarnos y dirigirnos al Padre Celestial en buscar su misericordia y su gracia. Y la ley se puede pensar como una regla de medición, y el pecado es cualquier otra cosa que queda corto de perfecto. O sea, ese es el pecado. El pecado nos deja a nosotros corto, ¿no?, de acuerdo con esa norma de la ley que Dios nos está entregando
a nosotros, ¿no? Ahora, el justo requisito de la ley es tan estricto que ningún ser humano podía seguirlo perfectamente en letra o ni siquiera en espíritu. A pesar de nuestra bondad o a pesar de nuestra maldad, depende de qué lado de la moneda tú te encuentras, ¿no? En relación con los demás, todos estamos en el mismo barco espiritual. Todos estamos en el mismo barco espiritual. Hemos pecado, ¿no? Y el castigo por el pecado es la muerte eterna, la muerte espiritual, es decir, es la separación de Dios que es la fuente de la vida. Nota lo que dice en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, versículo 23, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice esto, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa es la versión de la Biblia de las Américas dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En Reina Valera, en esa versión de la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la versión católica lo dice así, Dios habla hoy, dice, por cuantos todos pecaron y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Eso quiere decir que por el pecado vamos a estar separados siempre, para siempre de la presencia de Dios. Para que nosotros pudiésemos, ¿no?, ir al cielo, la morada de Dios y el reino de la vida y la luz, escúchate, el pecado debe ser de alguna manera, eliminado o pagado, ¿no? Y la ley estableció el hecho de que la purificación del pecado solo puede ocurrir a través del sacrificio sangriento de una vida inocente. En este caso es la razón por que el Padre Celestial envía a su Hijo Jesucristo una vida inocente a morir a favor nuestro, pagar el precio de nuestros pecados, de lo cual tú y yo no estamos cualificados y no somos capaces de pagar el precio por nuestros propios pecados. Y en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, noten lo que dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Note, dice, según la ley que estableció las ordenanzas y estatutos que tú y yo tenemos que aprender y poner por práctica, es la misma ley que nos provee un vía de escape, sabiendo que no íbamos a poder tener la capacidad de cumplir con eso. Y por esa razón dice, sí, según la ley en Hebreos 9:22, dice, todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de esos pecados. Ahora, note que el Evangelio involucra la muerte de Jesús en la cruz como la ofrenda del pecado para cumplir con todos los justos requisitos de la ley. Ahora, en otro aspecto del Evangelio, ¿no?, de la palabra del Señor, es que qué es lo que se realizó en esta obra de la cruz, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 3, por favor, en Romanos capítulo 8, versículo 3, y dice, pues, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil. ¿Débil para qué? Por causa de la carne. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y en esta serie que estamos hablando de qué es el Evangelio, ¿no?, y los distintos aspectos del Evangelio, se nos hizo una pregunta semanas atrás. Y note bien que hoy estamos comenzando con la parte 12 en esta serie de enseñanza. Eso quiere decir que 12 semanas atrás, ¿ves?, me recuerdo que el pastor nos hizo una pregunta, ¿ves? Dijo, ¿es posible que un creyente puede perseverar
en el pecado. Un verdadero, genuino, regenerado, nacido de nuevo creyente. La pregunta es si él puede, ella puede perseverar en el pecado. Ahora, esa pregunta es muy distinta a la pregunta si un creyente puede pecar. Es muy distinta si un creyente puede pecar. Pero perseverar en pecado y puede pecar son dos conceptos muy distintos. Por favor, de no confundirlo, ¿no? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que el creyente no persevera, ¿no?, en el pecado, pero debe vivir su posición en Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6, por favor. En Romanos capítulo 6 y del versículo 11 al 13. Escuche bien, del versículo 11 al 13 dice esto. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Versículo 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La primera cosa que habíamos hablado fue esto, punto número 1, era que el creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo, Es aquí ahora donde llegamos a punto número 2. Y es esto, que el creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Muerto para pecado, pero vivo para Cristo. Regrese conmigo en Romanos capítulo 6, versículo 11, por favor. Y note lo que dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Escuche la voz del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4 en versículo 2. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 2 dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no haya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Note que en Romanos 6:11 dice, así también vosotros. Nos está diciendo que nosotros debemos hacer algo igual como Cristo. Así también vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Llega la pregunta, y esta es la pregunta. ¿Cómo puedes considerarte muerto al pecado y vivo a Dios al mismo tiempo? ¿Escucharon la pregunta? Por eso me encantan las preguntas de nuestra audiencia, ¿no? Me encantan las preguntas porque, mira, ¿cómo puedes considerarte muerto al pecado y vivo a Dios al mismo tiempo? Bueno, primeramente, vivir divinamente, escuche bien, vivir divinamente fiel. Vivir divinamente fiel sin conocimiento divino es imposible. Llevar una vida divina fiel sin conocimiento divino es algo imposible. Tú tienes que conocer lo que dice las Escrituras. Ahora, pregunta, note bien, ¿cómo murió? ¿Cómo murió? Mira, ¿cómo Cristo murió no para satisfacer, Él no murió para satisfacer nuestros viejos deseos y autogloria en ningún sentido, sino para darnos nuevos deseos para probar y ver y deleitarse en la gloria de Dios. Ahora, note que el apóstol Pablo, a darse cuenta de la importancia de las verdades que presenta aquí en Romanos. Vamos a regresar a Romanos capítulo 6, pero esta vez vamos a encaminar del versículo 1 al 10, porque este es el fundamento, este es el cimiento, esta es la fundación de entender las instrucciones que recibimos en Romanos capítulo 6, versículo 11, 12 y 13. Para comprender 11, 12, 13 y 14, tenemos que comprender lo que nos dice a nosotros en versículo 1 al 10. Vamos a regresar aquí porque Pablo utiliza un lenguaje aquí y diversas formas de aquella palabra saber y creer.
él usa distintas formas, ¿no? ¿Ves? Para hablar de la palabra saber y creer, ¿ves? Y unas 4 veces por lo menos en versículo 3, versículo 6, versículo 8, versículo 9, de aquí de Romanos capítulo 6, versículo 1 a 10. Y también en otros lugares implica a sus lectores que conocen ciertas verdades adicionales. Escuche bien lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 10. Dice esto. ¿Qué diremos entonces? Versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecado que para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido ¿qué? Bautizados en su muerte? ¿O no sabéis? Versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 5. Pero porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Versículo 7, ¿por qué? Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Versículo 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Versículo 10, porque por cuanto él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Ahora regresamos al versículo 11, donde habíamos comenzado. Dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Note que la exhortación con las Escrituras siempre se cimienta en el conocimiento espiritual. Y aunque Dios habría podido limitarse, y lo podía haber hecho, podía limitarse y a entregar a los hombres una lista grande de órdenes y prohibiciones no explicadas, en su gracia y compasión, Él no optó por ser autócrata. Mira. Ahora, note bien que la razón básica que él revela en cuanto por qué los hombres deben vivir de acuerdo a sus estándares, ¿no? Quedó resumida en su declaración a Israel cuando él dijo, abre su Biblia ya en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 11, versículo 44, cuando él le dijo, seréis santos porque yo soy santo. ¿Te recuerdas eso? Abre su Biblia. En Levítico capítulo 11, versículo 44 dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagrados y sed santos porque yo soy santo. No os contaminéis, pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Mira, citando este mismo mandato, el apóstol Pedro, ¿no?, amonesta a los cristianos, a los creyentes, en 1 de Pedro capítulo 1, en versículos 15 y 16. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16, escuche lo que dice el apóstol Pedro. Dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora note que en la Biblia está llena de ¿qué? Está llena de un sinfín de mandamientos, de conductas específicos, y detrás de todos ellos hay verdades divinas, tanto explícitas
como implícitas sobre las cuales se fundamentan estos mandatos. Ahora, Pablo acaba de declarar algo. Pablo acaba de declarar que nosotros como creyentes estamos unidos con Jesucristo ¿en qué? En su muerte. Y gracias a él ha quedado pagada ¿qué? La deuda y el castigo debido a nuestro pecado. Por esta razón yo te dije que al principiando, cuando estuvimos hablando de Romanos capítulo 3, 23, que el pecado tiene que ser eliminado y pagado de alguna manera. Y eso es lo que pasó en la cruz con Jesucristo. Ahora, esto es clave para entender. Hemos sido levantados con nuestro Señor Jesucristo en su resurrección y por tanto ahora somos capaces de andar en la novedad de vida. Puesto que Cristo nunca morirá o morirá otra vez al pecado, nosotros tampoco moriremos otra vez al pecado. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Y para que un cristiano viva en la práctica a la plenitud de su nueva vida en Cristo, para que verdaderamente viva como nueva criatura que es esa persona, debe saber y debe creer. Debe saber y debe creer. Escuche bien, debe saber y creer estas dos cosas. Es importante que nosotros podamos comprender que debe de saber y creer que ya no es lo que era antes. Tú debes de saber y creer que ya no es la misma persona que era antes. Debe entender que no es un pecador remodelado, sino un santo rehecho. Debe entender que a pesar de su conflicto con el pecado en el presente, ya no se encuentra bajo la tiranía del pecado ni volverá a estarlo. Para el cristiano, resulta esencial tener un entendimiento verdadero de su identidad. Otra vez, te recuerda en el Antiguo Testamento el profeta Oseas. Y escuche la voz del profeta Oseas en capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer, mira lo que dice. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, y yo también me olvidaré de tus hijos. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ese es el problema nuestro, que andamos completamente ignorantes de lo que dice las Escrituras y acaso somos destruidos por el enemigo. El profeta Isaías nos habla de otra forma. Isaías capítulo 1, en versículos 2 y 3. Escuche la voz del profeta Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3, cuando él dice, oíd cielos. Dice, oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla, hijos creí y los hice creer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Wow. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en Filipenses capítulo 4. Escuche lo que dice Pablo. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, escuche cómo él dice. Él dice, porque Pablo amonestó a los creyentes en Filipo y dijo esto, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. Él recordó
a los creyentes colosenses también, el apóstol Pablo, que ellos ya se habían revestido, habían nacido de nuevo. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 10, él dice, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento de ¿qué? Del pleno. Otra vez, llevar una vida divinamente fiel, sin conocimiento fiel, es algo imposible. Repito, llevar una vida divina fiel, sin conocimiento divino, es algo imposible. La ignorancia nos está matando a nosotros. Cristo murió. Cristo murió no para satisfacer nuestros viejos deseos de autogloria en ningún sentido, sino para darnos nuevos deseos para probar y ver y deleitarse en la gloria de Dios. Nuestro pecado ha sido pagado por la sangre del Cordero, no puede ser acusado contra nosotros. Me encanta como lo dice el gran teólogo R.C. Sproul. Ahora, R.C. Sproul ya entró en la gloria, ¿no? Él falleció ya y él entró en la gloria de Dios. Pero escuche lo que él dijo. Él dijo algo tremendo que se nos pasa por alto. Es esto. Él dijo, creo que la mayor, esto fue la palabra del texto, entre comillas, él dijo, creo que la mayor debilidad en la iglesia de hoy es que casi nadie cree que Dios invierte su poder en la Biblia. Todo el mundo está buscando poder en un programa, en una técnica, en cualquier cosa y en todo excepto donde Dios lo ha puesto, en su palabra. Regrese conmigo Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice esto, así también vosotros, consideraos, esa palabra, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, note que la segunda palabra clave aquí es la palabra consideraos, ¿no? La primera palabra era así también, o aún así, o por lo tanto, o por tanto, depende de qué versión de la Biblia tú tienes. Y esa frase así también en griego es la palabra saber, o debe de ya saber, o debe estar informado. La segunda palabra clave aquí es consideraos, consideraos. Ahora, nosotros en español usamos la palabra consideraos como algo opcional. Considere esto, considere lo otro, ¿no? Pero así no es la palabra en griego, ¿no? Que es la idioma original del Nuevo Testamento. La segunda palabra clave para entender de quiénes somos en Cristo Jesús es consideraos. Tiene que ver más con lo que nosotros llamaríamos el corazón. El corazón. En el sentido literal, esa palabra consideraos, ¿no? Es la palabra en griego, es la palabra logisomai en griego, ¿no? Y significa simplemente contar o enumerar algo, como si fuera un dato, un hecho, ¿no? Jesús la empleó acerca de él mismo durante la última cena, cuando declaró a sus discípulos, ¿no? Que él era aquel que fue contado con los eunucos, fue enumerado, fue incluido entre los eunucos sobre quien profetizó Isaías. Eso tú lo puedes ver allá, San Lucas capítulo 22, versículo 37, también en Isaías capítulo 53, en versículo 12. Pero la palabra se usaba comúnmente en un sentido metafórico para afirmar plenamente una verdad. ¿Qué verdad? Para dar a entender que se tenía una confianza interna sin reservas en la realidad de lo que la mente reconoce. Aunque en realidad
Ambos aspectos tienen lugar en la mente, pero nosotros pensamos acerca de esto en el sentido de una, ¿cómo es la palabra que busco? Corazonada, una corazonada, ¿no? Corazonada, algo que nosotros sabemos, yo sé lo que yo sé, lo que yo sé en mi corazón, o algo que conocemos por intuición. Algunas veces hay cosas que no podemos explicar, pero sabemos la verdad es la verdad, lo que la verdad. Pero luego más adelante, porque estamos luchando con este concepto, ¿no? Más adelante, en el siguiente capítulo de la epístola de Romanos, en Romanos capítulo 7, ¿te recuerdas que yo te dije al principio, dije, mira, que el pastor nos hizo una pregunta? ¿Puede un creyente perseverar en el pecado? Él no hizo la pregunta si el creyente puede pecar. Eso no fue la pregunta. Son dos conceptos muy distintos. En Romanos capítulo 7, este siguiente capítulo, nos muestra que nosotros somos capaces de pecar. En Romanos capítulo 6 es que el creyente no persevera en el pecado. Son dos conceptos muy, muy distintos. Por favor de no confundirlos. El creyente que ha nacido de nuevo, ¿ves? Ya la tiranía del pecado, el rey del pecado ya no domina su vida. Pero él puede pecar, pero no está perseverando habitualmente viviendo en el pecado como un incrédulo. En el siguiente capítulo, en Romanos capítulo 7, ¿no? Pablo pasa a ilustrar a partir de su propia vida cuán difícil es para un cristiano, porque estamos viviendo aquí todavía en la tierra, ¿no? Darse cuenta en su propia experiencia de que en realidad es libre del yugo del pecado. Porque no se olvide que lo que tú y yo estamos experimentando, fe no es algo que se puede percibir a través de los 5 sentidos. Es una obra espiritual que Dios hace en el corazón de la persona, pero no es percibible, no se puede percibir a través de los 5 sentidos. Y cuando nosotros miramos honestamente a nuestras propias vidas después de la salvación, resulta más que obvio que el hecho de que la contaminación del pecado sigue presente en diversos grados para cada uno de nosotros. Y sin importar cuán radical haya sido la transformación y mejoría externas que experimentamos en el tiempo de nuestra salvación, es difícil comprender que ya no tenemos la naturaleza caída del pecado y que nuestra nueva naturaleza es divina y en realidad divina. Es difícil darse cuenta de que en realidad somos habitados por el Espíritu Santo y que Dios nos llama ahora, ¿no?, sus hijos, y nos considera aptos para vivir con Él por toda la eternidad en su cielo. Es difícil comprenderlo. Y para ayudarnos en este paso de consideraos o considerarnos, ¿no?, es ventajoso tener en cuenta que existe una serie de razones por qué nos cuesta, para que muchas veces resulta difícil para los creyentes comprender que ahora son libres de la esclavitud del pecado. Primeramente, muchos de ellos no se dan cuenta de esa verdad maravillosa porque nunca han escuchado acerca de ella. Nadie le ha explicado quiénes son en Cristo Jesús. La segunda razón, o quizás se les ha enseñado erróneamente, ¿no? Muchos han estado mal instruidos. Que la salvación trae consigo únicamente que la salvación solamente trae con ella únicamente una santidad jurídica, ¿no? O transaccional. Y que debido a su confianza en Cristo, ahora Dios los aprecia como santos, pero que su relación básica con el pecado sigue siendo la misma que ha tenido siempre.
y que esto no cambiará hasta que vayan a estar con Cristo en la gloria. Y mucha gente así la han instruido con esa mentira. Ahora, en esa visión de la salvación incluye a menudo la idea de que a pesar de que la confianza en Cristo le trae al creyente una nueva naturaleza, la vieja naturaleza sigue operando plenamente en su interior. Eso es lo que le ha enseñado a ellos, ¿no? Y que la vida del cristiano es en esencia una batalla. Es una batalla entre dos naturalezas que residen dentro de él. Y por esa razón la iglesia muchas veces ha enseñado que aquí hay un angelito y aquí hay un diablito y siempre están luchando. Bueno, eso es un cuadro que la iglesia pintó en el siglo XII, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y en últimos hace que la salvación parezca más como algo adicional y no como algo transformativo en sus vidas. Ahora, la segunda mayor razón por que los cristianos tienen dificultad para creer en que en realidad son libres de la tiranía del pecado es que Satanás no tiene ningún interés que lo creen. Y si el enemigo de nuestras almas, el acusador de los hermanos, puede hacernos creer que sigue dominando nuestras vidas terrenales, debilita nuestra determinación para vivir en justicia, haciendo que parezca una decisión sin esperanza ni realismo. Y la tercera razón por la que los cristianos tienen dificultad para creer que son libres de la compulsión y la tiranía del pecado es que la realidad del nuevo nacimiento en Cristo no es experimental. No es experimental. No puede ser objeto de observación y verificación física. En otra palabra, mira, cuando tú naces de nuevo, lo que pasa es que tus 5 sentidos no están involucrados. Tú no puedes presenciar que tú has nacido de nuevo. Su olfato no funciona, ¿ve? Su sabor no funciona, ¿no? Sus oídos no funcionan, sus ojos no funcionan, su tocar no funciona. Porque es una obra espiritual que sucede en el corazón del creyente. La mayor parte de nosotros nunca vamos a experimentar algo físico que los 5 sentidos nos hacen saber, sí, yo soy salvo. Esta es una obra espiritual en el corazón. Y tenemos que entender que la redención es una transacción divina. La salvación es una transacción divina y espiritual que puede o no verse acompañada por experiencias físicas o emocionales. Un creyente no puede percibir o experimentar de alguna manera humanamente hablando, verificable el momento de su muerte y su resurrección en Cristo. Y eso nos causa muchos problemas. Y la cuarta razón, y tal vez más común por lo que los cristianos tienen dificultad para creer que han sido libertados de la tiranía del pecado mientras aún están en la tierra, es que su batalla continúa con el pecado, parece contradecir esa verdad casi de manera constante. Y si ellos, ¿no?, tienen una nueva, si es que el creyente tiene una nueva disposición santa y el control del pecado ha sido verdaderamente quebrantado, se pregunta a ellos, ¿y por qué? ¿Y por qué tienen todavía tentaciones tan fuertes, ¿no? ¿Y por qué sucumben con tanta frecuencia? ¿Pero por qué? Mira, la respuesta de Pablo es esta: vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. Porque tú mismo no estás convencido que tú has sido liberado de la tiranía, de la ley de la muerte y el pecado. Pero la tentación es para forzarlo a usted a tomar la decisión de violar lo que dice la palabra del Señor. Tú tienes que entender eso. Mira,
él no estaba. Mira, Pablo no estaba hablando de un juego psicológico en sus mentes con el cual se mantuvieron ellos afirmando algo y otra vez hasta que se convencieran en contra del sentido común o de la realidad misma de lo que es cierto. No, él no estaba hablando de ese juego de positivismos, ¿no? Nosotros sabemos que estamos muertos al pecado y vivos para Cristo, para Dios en Cristo Jesús, porque la palabra declara esto es así. En otra palabra, se trata de las verdades de fe y deben ser afirmados por fe. Mire, yo creo lo que dice la Biblia o no creo lo que dice la Biblia. No tengo la autoridad de cuestionarla, porque es una autoridad más alta de la nuestra terrenal. Es una autoridad celestial. El gran escritor David Needham, escuche lo que él dijo. Él dijo, ¿qué podría ser más frustrante que ser un cristiano cuya opinión básica acerca de sí mismo consiste en que es un pecador centrado en sí mismo? Y que no obstante su propósito en la vida es producir una santidad centrada en Dios. En otra palabra, no estamos pidiendo hacer lo imposible. Y hasta que un creyente acepte la verdad de que Cristo ha quebrantado el poder de pecado sobre su vida, no puede vivir. No puede vivir en victoria porque en lo más profundo de su ser no piensa que sea posible. Me encanta lo que dijo el gran comentarista, teólogo, pastor Donald Grey Barnhurst, ¿no? Y él dijo esto. Más bien, él enseñó la Biblia de Romanos, el libro de Romanos en la Biblia, por 11 años en la radio diariamente. Y fue una tremenda enseñanza. Pero escuche lo que él dijo hablando de este concepto, ¿no? Y me encanta cómo lo puso. Él dijo esto. Él tiene un comentario escrito, Romanos, el Dios de libertad, en inglés, ¿no? Romans, God's freedom, está en inglés. Pero mira lo que dijo, tengo esta cita traducida en español, y mira lo que dijo. Él dijo, años atrás, en medio de una revolución en Latinoamérica, un ciudadano estadounidense fue capturado y sentenciado a muerte. Pero un oficial de los Estados Unidos corrió deprisa frente al escuadrón de fusilamiento y envolvió por completo la víctima con una bandera de los Estados Unidos. Y dice, si puedes fusilar a este hombre, gritó, van a hacer fuego contra la bandera de los Estados Unidos y van a traer sobre su cabeza la ira de toda la nación entera. El revolucionario encargado soltó de inmediato el prisionero. Ahora, ¿por qué comparto eso? Porque cuando el diablo viene a atacar, tú estás envuelto con el vestimento de Jesucristo, la sangre de Jesús. Y ahora tú vas a tener que enfrentar la ira justa de Dios. Y de una manera similar, la justicia de Cristo envuelve por completo a cada creyente, protegiéndolo de los ataques mortíferos del pecado. Nosotros creemos que estamos con el propósito, el plan y la presencia. Estamos con el propósito, el plan, la presencia y el poder eterno de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra nos asegura que lo estamos, Y Pablo aseguró a los creyentes en Efesios que Dios los escogió para él. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Ves? Que los escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿no?, sin mancha delante de él. A la iglesia de los Filipos, a los filipenses, él les escribió esto y dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, él dijo, estando convencido
precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿no?, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Más adelante Pablo dijo esto en Filipenses capítulo 2, en versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Él dijo esto: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Mira, hay muchos resultados importantes y prácticos por el hecho de considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En primer lugar, podemos tener confianza y seguridad en medio de la tentación, sabiendo que con la tiranía quebrantada del pecado podemos resistirla con éxito en el poder de Dios. Por esa razón, en 1 Corintios, en capítulo 10, en versículo 13, escuche bien lo que dice. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no os sobrevenido. Así dice Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vida de escape, a fin de que podáis resistirla. Y en segundo lugar, tenemos seguridad. Tenemos seguridad y confianza de que podemos quedar fuera del alcance de la gracia de Dios por pecar. Tenemos esa seguridad. Así como hemos sido salvados por el poder de Dios, mira, solamente somos guardados por su poder y nada más. Mira lo que dice en Juan capítulo 10, en versículo 27, 28 y 29. Juan capítulo 10, versículo 27, 28 y 29. Escucha lo que dice: mis ovejas oyen mi voz, y las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano del Padre. Estamos seguros. El pecado no tiene ese poder que tiene sobre el incrédulo, no tiene ese mismo poder sobre el creyente. Y en tercer lugar, cuando una verdad nos considera muertos al pecado y vivos para Cristo, tenemos confianza en enfrentar la muerte. Mira lo que dice en Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11. Note el principio que está aquí. En Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Mira lo que dice allá en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía poder de la muerte, es decir, el diablo. Y en cuarto lugar, ¿no?, sabemos que sin importar lo que sucede con nosotros en esta vida, sin importar cuán desastroso pueda llegar a ser, Dios lo usará no solamente para su gloria, sino también para nuestra bendición. Por esa razón, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, en versículo 28, Romanos 8, 28, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas esas cosas y muchas más son ciertas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Señor Jesucristo.
Ninguna religión, escuche bien, ninguna religión en el mundo hace o puede hacer tal afirmación. Ni siquiera el más apasionado musulmán afirma estar en Muhammad o en Alá. Él no puede afirmar y no se atreve. Los budistas no afirman estar en Buda. Los hindús tampoco afirman estar en alguno de sus innumerables dioses que ellos tienen. Y en cambio, nosotros como cristianos sabemos que Dios, mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Solo el cristianismo enseña que estamos en Cristo y ninguna otra religión se atreve a decir o afirmar esa verdad. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo te pido, Señor, que arresta los corazones de nuestra audiencia, sus corazones, Señor, que llegan a conocer que tú eres el verdadero y único Salvador de ellos, que ellos pueden arrepentirse de sus pecados, a recibir al Señor Jesús como el único Señor y Salvador de su vida, Señor, y someterse debajo de la autoridad de su palabra para tu honra y tu gloria y para el bien de ellos. Si Dios te ha hablado, arrepiéntese de sus pecados. Dios desea lo mejor para tu vida. Y si lo ha hecho, luego comuníquese con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. El número es 993-093-959, 993-093-959. Hasta la próxima. Dios me lo cuide, Dios me lo guarde y que Dios te bendiga grandemente.